Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar con esta clase que básicamente consiste en la respuesta a algunas preguntas que me fueron dadas por algunos de ustedes y algunas de ustedes en el chat que mantuvimos el lunes y el martes en los horarios correspondientes al turno noche y al turno mañana respectivamente, sobre la actividad propuesta que era la de analizar las competencias de los ministerios y cómo están organizados los ministerios en el Poder Ejecutivo Nacional. Así que vamos a ir contestando algunas de estas dudas, esperando que de este modo estén satisfechas esas inquietudes, más allá de que, por supuesto, una vez que terminen de escuchar el video, podamos a través del aula virtual seguir aclarando dudas. Bueno, vamos a comenzar con una de las primeras preguntas que me hicieron, que tiene que ver con la situación o el rol del jefe de gabinete en relación al resto de los ministros, ¿sí? Y lo primero que tendría que plantearles es hacerles notar algunas diferencias importantes, ¿sí? En principio, fíjense que las atribuciones del ministro coordinador o jefe de gabinete están establecidas por la Constitución Nacional, mientras que las atribuciones de los ministros no. ¿Sí? O sea, ahí hay una diferencia muy importante, fundamental. ¿Por qué? Porque no podría existir un poder ejecutivo nacional que no posea la figura del ministro coordinador, ¿sí? Mientras que podría existir un Poder Ejecutivo Nacional que no tenga la figura de un ministro, por ejemplo, de salud, ¿sí? De hecho, la gestión anterior, en un determinado momento, consideró que no debía haber Ministerio de Salud y lo suprimió, ¿sí? O sea, las competencias que antes tenía el Ministerio de Salud se las agregó al Ministerio de Desarrollo Social y continuó funcionando el Poder Ejecutivo sin un Ministerio de Salud. Esto la gestión del presidente Macri, ¿sí? Con lo que en realidad hace tiempo que no existe un número específico, ¿sí?, de cantidad de ministerios. ¿Sí? La reforma de 1898, ¿sí?, ya más de 100 años, había fijado en 8 el número de ministerios, ¿sí? Pero esto no venía cumpliéndose ya en varios periodos, sobre todo en los gobiernos de facto, y finalmente cayó en desuso esta norma, y tampoco en la Constitución hay una indicación acerca de cómo deben agruparse las competencias. O sea, por ejemplo, el expresidente Macri podría haber decidido que las competencias correspondientes a salud las podría haber tomado otro ministerio que no fuera Desarrollo Social, ¿sí? O en algunas épocas, por ejemplo, el Ministerio de Educación se llamaba Ministerio de Educación y Cultura y agrupaba competencias tanto del ámbito de la educación como del ámbito de la cultura, ¿sí? En otras épocas había un Ministerio de Educación y Justicia o Justicia y Educación, ¿sí?, cuyo ministro tenía competencia en materia de educación y de justicia también, ¿sí? O, por ejemplo, en el caso del expresidente de la Rúa, creó un Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes, ¿sí? Fíjense, 3 áreas, digamos, que si bien tienen puntos en común, la mayor parte de los presidentes ha decidido que esté o cada una por su lado o agrupadas de otro modo. Fíjense que, por ejemplo, el actual presidente Fernández agrupó en un ministerio Turismo y Deportes, ¿sí?, mientras que Cultura es un ministerio aparte. Entonces, para clarificar, en principio el ministro coordinador o jefe de gabinete tiene sus atribuciones, sus competencias claramente establecidas en la Constitución Nacional. ¿En dónde? En el artículo 100. Mientras que la Constitución sobre el resto de los ministros habla de que existen, ¿sí?, de que son secretarios del Poder Ejecutivo, y que el Poder Ejecutivo va a ser el que establezca este agrupamiento, etcétera,
que en realidad lo hace a través de una ley que se llama Ley de Ministerios, ¿sí? El Poder Ejecutivo tiene que enviar al Congreso, ¿sí?, a través del ministro coordinador, una propuesta de ley de ministerios y el Congreso la vota. Vamos a detenernos un poquito en este procedimiento porque no es lo que usualmente sucede, ¿sí? ¿Qué es lo que usualmente sucede? Como ustedes saben, los presidentes en la Argentina asumen, salvo algún caso excepcional, como fue el caso del presidente Néstor Kirchner, asumen el 10 de diciembre del año en que fueron electos. ¿Sí? En este caso, el presidente Alberto Fernández asumió el 10 de diciembre de 2019. Como ustedes también ya saben, el periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo termina el 30 de noviembre, o sea, el Congreso funciona en sus sesiones ordinarias del 1 de marzo al 30 de noviembre. Por lo que el 10 de diciembre, que es el día que asume el presidente de la Nación, no funciona el Congreso, ¿sí? O sea, se reúnen para tomarle juramento, digamos, pero no están funcionando. Con lo que el presidente, para nombrar a sus ministros, tiene que cumplir una serie de pasos. En primer lugar, cuando él asume, hay una ley de ministerios que está vigente, que es la ley de ministerios que sancionó el Congreso para el presidente anterior. En este caso, lo que estaba vigente era la composición de ministerios de Macri, ¿sí? Entonces, si el presidente no quiere cambiar, no quiere sumar más ministerios o no quiere eliminar ningún ministerio, bueno, se mantiene con esa ley de ministerios y no hay ningún problema. Ahora, por lo general lo que sucede es que, y es más, inclusive en la reelección de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando ella asume su segundo mandato, también hace una modificación en la ley de ministerios, porque por lo general lo que sucede es que en una nueva gestión, sea el mismo presidente o la misma presidenta, o dado el cambio de gestión, el presidente que asume quiere diseñar o rediseñar a su gusto, de acuerdo a sus prioridades, su gabinete, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al no tener el Congreso abierto en sesiones ordinarias, el presidente lo que suele hacer, y es el caso de lo que hizo el presidente Alberto Fernández, es firmar un DNU, un decreto de necesidad y urgencia, ¿sí?, estableciendo el contenido de lo que hubiera tenido que ser una ley de ministerios, ¿sí? Es el caso de la actual ley de ministerios, que en realidad es un DNU, ¿sí? Es un decreto de necesidad y urgencia que firmó el presidente y refrendado por qué ministros, refrendado por aquellos ministros que él pudo designar en función de la ley que estaba vigente, ¿sí?, de Macri. ¿Y cuáles son esos ministros? Y son los ministros que pudieron asumir en función de aquella ley, que eran los ministros de aquellos ministerios que existían y que el presidente decidió no modificar. Por ejemplo, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Transporte, ¿sí?, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿sí? En esos casos, los mismos ministerios que estaban son los que están, ¿sí? Ahora, ¿y qué ministro no pudo jurar el mismo día? Mejor dicho, todos juraron el mismo día, pero ¿qué ministro tuvo que esperar a que el presidente firmara el DNU para poder asumir? Y, por ejemplo, la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, ¿sí?, la ministra Bielsa. ¿Por qué? Porque no existía ese ministerio durante la gestión del expresidente Macri. Entonces, tuvo que esperar a que el presidente creara por ese decreto de necesidad de urgencia ese ministerio para recién poder asumir. Entonces, nos encontramos con que hoy tenemos un DNU, que es el decreto de necesidad de urgencia, que es el 7 del 2019, ¿sí?, que es el que establece cómo están organizados los ministerios del Poder Ejecutivo. Yo les planteaba en
en la propuesta para hacer este trabajo sobre el cual empezaron a surgir dudas que motivan esta charla, que entraran en la página de argentina.gov.ar, en el tramo de jefatura de gabinete donde está allí el mapa del Estado, ¿sí? Y que entraran en cada ministerio y vieran tanto estructura como normativa. Y en la normativa, la primera norma que aparece es precisamente este decreto de necesidad y urgencia que contiene contenido de la ley de ministerios, en donde se establece cuál es la competencia de cada ministerio, ¿sí? O sea, cuando hablamos de competencia no estamos hablando de un torneo ni de un campeonato, ni nada por el estilo, sino que estamos hablando de qué es lo que le compete a cada ministerio. Por eso, competencia, ¿sí? ¿Qué es lo que le compete? ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas que están bajo su competencia? ¿Sí? Bajo las atribuciones de cada ministro. Entonces, esa es la manera, esa es la norma que instrumenta el modo en que el presidente de la Nación, que es el titular del Poder Ejecutivo, quiere organizar a su equipo, ¿sí? Entonces, los ministros tienen una determinada competencia. ¿Quién la decide? El presidente de la Nación, ¿sí? Una de las cuestiones que ordena la ley, la Constitución primero y la ley de ministerios después, y otras normas, por supuesto, que ordenan el funcionamiento de la administración pública, es el criterio del concepto de jerarquía, ¿sí? Por ahí había una pregunta que tenía que ver con, el ministro, el jefe de gabinete a veces parece más importante que el presidente por las atribuciones que tiene, etc. Y esto, por supuesto, no es así, ¿sí? O sea, la Constitución establece que el único titular del Poder Ejecutivo es el presidente de la Nación, que es el jefe político y el responsable político de la administración, además de ser, como ya lo hemos dicho, comandante, jefe de las Fuerzas Armadas, además de ser el jefe del Estado y quien representa al Estado ante otros estados, etcétera, etcétera, es el jefe político de la administración y responsable político de la administración, ¿sí? Y la Constitución establece que cuenta con un ministro coordinador que es el responsable de la administración, ¿sí? Es el responsable administrativo. Entre las funciones del jefe de gabinete está la de coordinar las reuniones de gabinete, por eso también se lo llama ministro coordinador, ¿sí? Cuando entramos en el mapa del Estado que está colgado en la página argentina.gov.ar y vemos la estructura del Estado, ¿sí? Vamos a ver que allí está establecida en el organigrama una jerarquía en donde a la cabeza de toda la administración pública nacional está el presidente de la Nación. Luego aparece la figura de la vicepresidenta de la Nación. Ahora vamos a hablar un poquito más en detalle, pues es otra de las preguntas, cuál es el rol del vicepresidente. Y luego aparece el jefe de gabinete de ministros. Y el resto de los ministros aparece dependiendo del jefe de gabinete de ministros, ¿sí? Entonces allí tenemos, digamos, una jerarquía implícita, ¿sí? Más que implícita, explícita, ¿sí? Porque es una jerarquía establecida. El ministro, coordinador o jefe de gabinete va a ser quien coordina el funcionamiento de todos los ministros. Bien, vamos a esta cuestión del vicepresidente, en este caso de la vicepresidenta. La Constitución Nacional establece claramente cuáles son las funciones de la vicepresidencia, vamos a decirlo así, ¿no? Para que aplique tanto a vicepresidente como vicepresidenta. El rol de la vicepresidencia está claro. Reemplaza al presidente en determinadas circunstancias en el ejercicio de la presidencia. Punto. ¿Sí? Siempre en el Poder Ejecutivo, ¿no? Porque en el Poder Legislativo claramente tiene la función de presidir el Senado de la Nación, o sea, preside una de las dos cámaras. Y hemos visto que no vota salvo en caso de empate, bueno, ya circunstancias que conocemos y que por otra parte pueden ver
perfectamente en la Constitución Nacional. Ahora, en el caso del Poder Ejecutivo, no tiene funciones. ¿Sí? A ver, en realidad tiene las funciones que el presidente le quiera delegar. De hecho, por ejemplo, primero vamos a, antes de dar ejemplos de situaciones pasadas, vamos a decir que la actual vicepresidenta no tiene ninguna función asignada en el Poder Ejecutivo, y es más, ella misma decidió que el despacho que tenía la anterior vicepresidenta en Casa Rosada no se le sea reservado, ¿sí? O sea, ella no tiene despacho en la Casa Rosada, ¿sí? Como una manera de demostrar, digamos, que ella no tiene funciones de carácter ejecutivo en el Poder Ejecutivo Nacional. Ahora sí vamos al ejemplo de la anterior administración, la anterior gestión, ¿sí? La vicepresidenta de la Nación tenía un despacho en la Casa Rosada y el presidente de la Nación le había delegado funciones relacionadas con la política orientada hacia las personas con discapacidad, ¿sí? O sea, había una función del Poder Ejecutivo delegada en la vicepresidenta de la Nación. Bueno, en este caso no hay ninguna función delegada en la vicepresidenta de la Nación y justamente la Constitución establece que el vicepresidente o vicepresidenta solamente tiene por función en el Poder Ejecutivo reemplazar al Poder Ejecutivo en determinados casos, ¿sí? En forma temporaria o en forma definitiva también en determinados casos. O sea que el rol del vicepresidente entonces se contesta de esta manera, ¿sí? No tiene rol. ¿Por qué está puesto en el organigrama? Parece que por una cuestión de justamente de que en determinadas ocasiones muy puntuales, digamos, el vicepresidente ocupa el lugar del presidente, ¿sí? Pero en forma ordinaria, o sea, normalmente no tiene ninguna función en el Poder Ejecutivo. Bien, continuemos. Otro de los puntos que se me planteaban está relacionado con si existe algún grado de participación ciudadana en la definición de las competencias, ¿sí? La respuesta es no. O sea, el presidente de la Nación, a través de la ley de ministerios, a través de, en este caso, de un DNU, organiza a su equipo de la manera que él considera que debe organizar, ¿sí? O sea, distribuye las competencias de cada ministerio en función de su criterio, en función del criterio que él, con la legitimidad que le otorga el haber sido elegido por la mayoría del pueblo, decide que cada ministerio debe tener, ¿sí? Entonces él decide primero si tiene 2 ministerios, 10 ministerios, 20 ministerios. Por otra parte, decide qué hace cada uno, ¿sí? O sea, qué le corresponde hacer a cada uno. Entonces, fíjense que ha habido mucha disparidad en relación a quién debe tratar algunos temas, ¿sí? Por ejemplo, de la cuestión del transporte, ¿sí? En la cuestión del transporte, a lo largo de los últimos 30 y pico de años de democracia, transporte ha estado en la órbita de economía, o sea, del Ministerio de Economía, ha estado en la órbita del Ministerio del Interior, ha estado en la órbita del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y ha sido desde hace poco tiempo un ministerio en sí mismo, ¿sí? Del mismo modo podríamos citar algunas otras actividades, si no un ministerio, el área que trabaja el tema de la cuestión de los puertos y las vías navegables, por ejemplo, también, digamos, ha tenido un itinerario parecido. Digamos, cada presidente, e incluso dentro de una misma presidencia, un presidente puede cambiar de opinión en relación a cuál debe ser la dependencia que debe tener el área que considera determinados temas y modificarla, ¿sí? Ha habido casos
Por ejemplo, turismo ha dejado de ser una secretaría y ha pasado a ser un ministerio y luego ha vuelto a ser una secretaría. Son muchos los ejemplos. Deportes, por ejemplo, pasó de ser una secretaría a ser una cosa rara, pocas veces vista en la historia de la administración pública, que es una secretaría que depende de otra secretaría, como fue en el caso de la administración anterior, que la Secretaría de Deportes pasó a depender de la Secretaría General. Luego fue convertida en un ente descentralizado, la Agencia de Deportes. Esto ahora ya, digamos, con este nuevo gobierno se ha modificado y hoy Deportes volvió a ser una secretaría dependiente de un Ministerio de Turismo y Deportes. Pero bueno, digamos, cada presidente tiene su criterio y tiene libertad para definir esto. Algo relacionado con la definición de las competencias, ¿sí? Y si hay algún tipo de participación ciudadana en la definición de las competencias. Esta es una atribución que le corresponde exclusivamente al presidente, ¿sí? La ciudadanía no participa de una manera que esté ajustada a algún procedimiento para la elaboración de la distribución de las competencias. Obviamente que el presidente digamos, establece la distribución de las competencias en los distintos ministerios de acuerdo a sus prioridades y de acuerdo a la lectura que él hace de cuáles son los asuntos más importantes para la sociedad, ¿sí? Entonces, esto tiene mucho que ver con la época, tiene mucho que ver con la situación económico, social o política del país en un determinado momento, ¿sí? Nadie hubiera pensado, por ejemplo, en la década del 30 o en la década del 20 del siglo pasado, que hubiese un ministerio dedicado exclusivamente a la problemática de la mujer, por ejemplo, como el actual presidente entendió, creando un ministerio específico para la cuestión, ¿sí? Del mismo modo que hace mucho menos tiempo, ¿sí? En la década del 60 o en la década del 70, o en épocas de dictadura militar, nadie hubiese pensado que el área de derechos humanos iba a tener una jerarquía como la que ha venido teniendo en los últimos tiempos, digamos, al punto que hoy tenemos un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dedicado a la cuestión, ¿sí? O sea que la denominación, la distribución de roles que se expresan en competencias de gestión tiene que ver obviamente con una decisión política que adopta el presidente de la Nación, que es el titular del Poder Ejecutivo, ¿sí? Vamos a otra de las cuestiones que se plantearon como dudas y que tiene que ver no solamente con la jerarquía existente entre presidente, jefe de gabinete o ministro coordinador y el resto de los ministros, sino también hacia adentro de cada uno de los ministerios. Esta jerarquía la vamos a ver expresada en el organigrama de cada ministerio y allí vamos a ver que del ministro dependen funcionarios de distinto rango, de distinta jerarquía, funcionarios que están a cargo de secretarías, de subsecretarías, de direcciones nacionales o direcciones generales, ¿sí? Y vamos a ver que el ministro tiene bajo su directa supervisión a las secretarías y que a su vez estas secretarías tienen bajo su supervisión, bajo su responsabilidad, subsecretarías y que las subsecretarías tienen bajo su directa supervisión direcciones nacionales, direcciones generales y un rango más abajo, direcciones. Detengámonos un segundo en esta distinción entre direcciones nacionales y direcciones generales. La norma general, en este caso el criterio general, es que las direcciones nacionales se ocupan de temas que tienen que ver específicamente con el ministerio, mientras que las direcciones generales se ocupan a cuestiones relacionadas con la administración.
Entonces, si analizamos, por ejemplo, el caso de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación, la Secretaría Legal y Técnica de la Nación tiene una dirección nacional que se encarga del boletín oficial, ¿sí? La que maneja el boletín oficial, que es en donde se registran, en donde se da publicidad todos los actos de gobierno. Pero por otra parte tiene una dirección general legal que se encarga de todos los asuntos jurídicos que pasan por la Secretaría Legal y Técnica, ¿sí? O sea, en cada repartición, en cada ministerio, por ejemplo, o en cada secretaría del Estado tenemos una Dirección General de Asuntos Jurídicos, o que se puede llamar así, o se puede llamar Dirección General de Asuntos Legales, o Dirección General Legal, ¿eh? En todas, ¿sí? Así como vamos a tener en todas algún área que es una dirección general que se encargue de lo técnico administrativo, ¿eh? O en cada ministerio, por ejemplo, va a haber un área que se encargue de los recursos humanos de ese ministerio, ¿eh? Mientras que las direcciones nacionales van a ser distintas en cada ministerio porque se van a ocupar de cosas específicas de cada ministerio, como lo es, por ejemplo, la cuestión de manejar el boletín oficial en la Secretaría Legal y Técnica, o como podría ser, por ejemplo, manejar la Dirección Nacional de Relaciones con Asia y Oceanía en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, ¿sí? O sea, tanto en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia vamos a tener áreas legales, ¿sí? O vamos a tener áreas que manejen recursos humanos, ¿sí? Pero en una va a haber una dirección nacional que se dedique a las relaciones exteriores con el resto de los países del mundo, y en otra vamos a tener una dirección nacional que se encargue, por ejemplo, del boletín oficial. ¿Se entiende? O sea, las direcciones generales se encargan de aspectos funcionales, mientras que las direcciones nacionales se encargan de aspectos específicos, ¿sí? De cada ministerio. Entonces, volviendo a esta cuestión jerárquica, decíamos que está el ministro, o el ministerio, el nivel ministerial, debajo el nivel de las secretarías, debajo el nivel de las subsecretarías y debajo el nivel de las direcciones nacionales o generales, depende de a qué se dediquen. Ahora, esto es una norma general, pero no se da puntualmente en todos los casos, porque ustedes van a notar, por ejemplo, entrando a los organigramas de cada ministerio, que hay, por ejemplo, subsecretarías que dependen directamente del ministro. Esto es una decisión que adopta el presidente de la Nación, obviamente conversándolo con cada ministerio, por la cual se le asigna a una determinada función un rango y una dependencia específica. Entonces, por ejemplo, una decisión del presidente, del actual presidente, ha sido que todos, por ejemplo, las unidades de gabinete de asesores de todos los ministerios estén a cargo de un titular que tenga el rango de secretario, ¿sí? En un rango de secretario, por lo tanto, cobra un salario similar al del resto de los secretarios que dependen de ese ministro, ¿sí? Tiene un tratamiento similar, maneja una determinada dotación de personal que se ajusta a la jerarquía de secretario que posee. Digamos, hay una serie de disposiciones administrativas que van ligadas a su condición, a su rango de secretario. Otra decisión que se ha tomado a nivel de la Presidencia de la Nación es que los funcionarios políticos que se encarguen de nuclear todas las funciones de administración de cada ministerio tengan rango de subsecretarios y dependan directamente del ministro, o sea que no haya un secretario en el medio entre el ministro y el subsecretario. Por lo general estas subsecretarías se llaman de coordinación legal, técnica y administrativa o nombres parecidos, ¿sí? Hay algunos ministerios que le han dado otro nombre, pero la función es exactamente la misma, ¿sí? Es la de encargarse de todas aquellas cuestiones que tienen que ver con lo técnico, administrativo y legal de ese ministerio, ¿sí? Por eso, dentro de esas subsecretarías, por lo general lo que vamos a encontrar son direcciones generales, no direcciones
nacionales. Algún tema más que creo que surgió también en el chat es que hay algunas secretarías que dependen directamente del presidente. A estas secretarías, yo mencioné una, que es la Secretaría Legal y Técnica, pero hay otras, la Secretaría General, por ejemplo, ¿sí? La Secretaría de Asuntos Estratégicos, digamos, es otra. Estas secretarías se llaman secretarías de Estado, para distinguirlas de las otras secretarías. ¿Sí? Los secretarios de Estado, entonces, están a cargo de secretarías que dependen directamente del presidente de la Nación, ni siquiera dependen del jefe de gabinete o ministro coordinador, sino que tienen una dependencia directa del presidente. ¿Sí? El presidente tiene la facultad de decidir tener secretarías de Estado o no tenerlas. ¿Sí? O sea, el diseño del equipo de colaboradores del Poder Ejecutivo está a cargo exclusivamente del titular del Poder Ejecutivo, que tiene como único condicionamiento dado por la Constitución Nacional la existencia de un jefe de gabinete o ministro coordinador con las atribuciones que establece el artículo 100 para él o para ella, según sea quien está a cargo de la jefatura de gabinete de ministros. Estoy viendo si me quedó algún tema. Sí, alguno de ustedes planteaba dudas sobre si la ley 24.156, que es la ley de administración financiera y de sistemas de control del sector público nacional, tiene alguna relación o tiene algo que ver con la organización ministerial. Y en realidad, la primera respuesta que sale es no tiene que ver, ¿sí? Porque precisamente esta ley se encarga de la organización del Estado en materia de administración financiera, ¿sí? Y de cómo se va a elaborar el presupuesto, sobre todo cómo se va a ejecutar el presupuesto, ¿sí? Cómo se organiza el Estado para ejecutar el presupuesto que le vota el Congreso de la Nación todos los años, ¿sí? Cómo se controla la ejecución de ese presupuesto, ¿sí? Cómo funcionan tanto el órgano de control interno, la Sindicatura General de la Nación, como el órgano de control externo, la Auditoría General de la Nación, ¿sí? Para justamente cumplir con su tarea en materia de administración financiera. Y entonces, digamos, esta ley lo que va a hacer es asignarle a las distintas áreas del gobierno las funciones de ejecución presupuestaria, responsabilidades de ejecución presupuestaria a los efectos, por un lado, de poder llevar adelante esa ejecución y por otro lado, a los efectos de poder controlarla, ¿sí? Pero no es una norma que esté directamente relacionada con cómo se organiza el Poder Ejecutivo para cumplir con su función de gobierno, ¿sí? Así que, bueno, espero que hayan podido esclarecer las dudas que tenían, y si alguna quedó pendiente, por supuesto tenemos las herramientas del aula virtual para seguir conversando al respecto. Bueno, quedo a disposición. Beso grande para todos y todas.